Cuando un país se independiza, es bastante usual que sea mediante una guerra de liberación. Esto no siempre es el caso, y existen otros países que declaran su soberanía de manera pacífica. Pero además de esto, existe el caso de 3 países que ni siquiera declararon su independencia y que aunque en la práctica sean naciones soberanas, técnicamente nunca dejaron de ser parte del Reino Unido y aún mantienen el mismo jefe de Estado. ¿Cómo es posible que Australia, Nueva Zelanda y Canadá hayan seguido este camino? ¿Podría haber intentos de reunificación? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés, la oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo que créeme que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, sería bueno que mencionemos la manera en la que el Imperio Británico ejerció su soberanía sobre estos 3 países. En el caso de Canadá, los ingleses llegan por primera vez a principios del siglo XVII, más específicamente a la isla de Terranova. Desde ahí, comienzan una férrea competencia con los franceses establecidos en sus colonias de Acadia y de Canadá. Sí, Francia fue el que le puso el nombre con base en los idiomas nativos de la zona. Posteriormente los ingleses fundan la Tierra de Rupert, que refiere a las zonas aledañas a la bahía de Hudson, en donde operó la compañía homónima, la empresa más antigua de Canadá, que aún sigue en vigencia. Un hecho decisivo fue la Guerra de los 7 años, en donde tras luchar en bandos opuestos, los británicos expulsan a Francia de Norteamérica, salvo por la pequeña colonia de San Pedro y Miquelón. Poco después, ocurre la independencia de las 13 colonias, futuro Estados Unidos, lo cual significó que los británicos se quedaron exclusivamente con los territorios del actual Canadá en Norteamérica. La expansión hacia el oeste continúa y a mediados del siglo XIX ya se tenían las fronteras del actual Canadá, separada en provincias que no se unifican en una única entidad hasta 1867. La conquista de Australia y de Nueva Zelanda fue mucho más tardía y comienza en 1788 con la fundación de la colonia de Nueva Gales del Sur. En una primera instancia, Australia fue el destino de los presidiarios británicos. Destaca también el genocidio de indígenas australianos, una progresiva matanza de las diversas etnias que habitaron en el continente, al punto de que hasta el día de hoy casi no queda rastro de ellos. Debido a la escasa población aglutinada en las costas y la nula competencia por el territorio con otras potencias europeas, la expansión por Australia fue rápida y sencilla. Para 1833 ya tenían la soberanía sobre todo el territorio. Un par de años después, comienza la colonización de Nueva Zelanda, en donde las tribus indígenas maoríes tenían una mejor organización e incluso fundaron un estado conocido como las Tribus Unidas de Nueva Zelanda. Es decir, con los maoríes sí se pudo llegar a un acuerdo por el cual se preservó su integridad y de hecho hasta el día de hoy son una importante minoría étnica en el país cuyo idioma tiene el estatus oficial. El punto es que 5 años después de esto se funda la colonia de Nueva Zelanda, que efímeramente llegó a ser una misma entidad con Australia, pero finalmente tuvieron administraciones diferentes. Es decir, que para 1845, la totalidad de Canadá, Australia y Nueva Zelanda ya formaban parte del Imperio Británico. Y aquí es donde vale resaltar que se promueve la inmigración a los 3 territorios por diferentes motivos. Es así que se expande progresivamente la influencia y esencia de los anglos en los 3 territorios en donde la población indígena o había sido exterminada o habían sido marginadas al estatus de ciudadano de segunda. De todos modos, con el tiempo se les va otorgando una autonomía progresiva y los 3 territorios llegan a redactar sus propias constituciones. En el caso de Canadá en 1867, en Australia en 1901 y en Nueva Zelanda ya existía una Carta Magna de 1853 luego de las negociaciones con los maoríes. En el caso de Canadá, el territorio más antiguo de los 3, la Constitución le dio el carácter de dominio.
es decir, mayor autonomía que una colonia, pero que aún formaba parte del Imperio Británico. Lo mismo aplicó a Australia, que en 1901 obtiene el estatus de dominio junto a su constitución. En cuanto a Nueva Zelanda, aunque se haya firmado un acuerdo con los maoríes, de facto se administró como una colonia hasta 1907, cuando recibe el estatus de dominio de Nueva Zelanda. Aunque los tres dominios tenían cierto autogobierno mediante la figura de un primer ministro, debieron mantener su lealtad al Imperio Británico, lo que se ve plasmado en la Primera Guerra Mundial. En ella, los dominios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda enviaron tropas a luchar del bando de los aliados. Y no pocas, sino que un porcentaje considerable de los hombres de cada territorio, de por sí escasamente poblados, pereció durante la Gran Guerra. Destaca el ANZAC, los cuerpos del ejército australiano y neozelandés que participaron en la batalla de Galípoli en contra del Imperio Otomano. La participación de los tres territorios del bando británico probó su lealtad, por lo que la guerra fue el preludio del conocido Estatuto de Westminster. Esta fue un acta del Parlamento británico que estableció un estatus de igualdad legislativa entre el Reino Unido y sus dominios de ese entonces. Es decir, aplicó para Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Terranova, que al poco tiempo se unificó con Canadá, Irlanda y la Unión Sudafricana. Si te preguntas por qué no hemos incluido ni a Irlanda ni a Sudáfrica en este video, es porque la historia de las relaciones con ambos con respecto a Londres difiere muchísimo de la de los otros tres países. Asimismo, Irlanda no pertenece más a la Commonwealth y Sudáfrica se convirtió en una república parlamentaria que no tiene más al rey Carlos como soberano. Sea como fuere, el Estatuto de Westminster no significó una soberanía al 100% en los dominios, pues los habitantes de Canadá, Nueva Zelanda y Australia continuaron siendo súbditos de la reina y lo siguen siendo hasta nuestros días. Asimismo, la independencia de cada país se suele considerar como la fecha en la que se adoptó el estatuto. En el caso de Canadá, durante el mismo año de 1931, Australia en 1942 y Nueva Zelanda en 1947. El punto es que para ese entonces, el gobierno de los tres países era mayoritariamente de ascendencia inglesa, al igual que la gran mayoría de sus poblaciones, por lo que los tres nacientes países seguían alineados al 100% con el Imperio Británico. Esto se ve plasmado en que durante la Segunda Guerra Mundial, Australia y Nueva Zelanda declararon la guerra a las potencias del eje el mismo día que lo hizo el Reino Unido, y Canadá hizo lo mismo solo 7 días después. Asimismo, los tres países enviaron tropas no solo para defender sus territorios, sino para el apoyo de los diversos frentes en los que participaba el Reino Unido en contra de la Alemania nazi. Varias décadas después, Canadá, Australia y Nueva Zelanda lanzan sus propias actas en 1982 y 1986 respectivamente, en donde recién se especifica la soberanía de los tres países, aunque esta ya se haya aplicado de facto desde la adopción del Estatuto de Westminster. El punto es que los tres países continúan siendo monarquías de la Mancomunidad de Naciones y tienen a Carlos III como su jefe de Estado. Esto significa que si bien son países soberanos que toman sus propias decisiones, hay un respaldo de que las políticas que tomen siempre estarán alineadas a las del Reino Unido y en general con las de Occidente, tal y como se ha visto durante la Guerra Fría y los conflictos del siglo XXI. Aquí es cuando vale mencionar al CANSUC, el cual es una organización internacional propuesta entre Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido que se conforme de manera similar a la Unión Europea. Esto incluye la cooperación económica mediante el libre comercio en materias de política exterior, militar y de movilidad de ciudadanos entre los cuatro países con miras a un mayor acercamiento, tomando como base el pasado histórico en común. De hecho, ya existe una organización llamada CANSUC Internacional, fundada en el 2015 por el británico James Skinner. Su objetivo se basa en 3 puntos: la libertad de movimiento, el libre comercio y la cooperación en política exterior.
algo que de facto se acercaría a una unificación política. Aunque a decir verdad, nunca hubo un momento de desunión y más bien las independencias fueron un otorgamiento de soberanía progresiva. Si los 4 países se llegasen a reunificar, tendrían una población de 136 millones de habitantes, un área de 18 millones de kilómetros cuadrados, pasando a ser el país más extenso del mundo, y un PIB de 6.62 billones de dólares, convirtiéndose en la tercera economía del planeta. El gran problema sería la falta de continuidad territorial, por no decir una gigantesca lejanía entre los territorios, que debe ser el factor que más perjudica el proyecto de Kansuk. Y aunque suene descabellado pensar en esto, una de las principales razones del Brexit fue que muchos británicos de a pie no se sentían contentos con la Unión Europea y más bien optaban por buscar un acercamiento con los países de la Commonwealth. Por evidentes razones, el mayor sentimiento de pertenencia lo tenían con estos 3 países, también monarquías de la Mancomunidad y con un nivel de desarrollo equiparable, por lo que podríamos decir que el proyecto del Kansuk es un intento de resurgir del antiguo Imperio Británico, algo que devolvería al Reino Unido el estatus de potencia mundial. Por lo que si bien no suene mucho este proyecto unionista, es bueno que lo tomemos en consideración como una opción. Después de todo, la geopolítica es sumamente impredecible. ¿Crees tú que exista una posibilidad de que el Kansuk se complete de alguna u otra forma? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!